los autores. Pero quería... Bueno, pues vamos a empezar. Se ha caído el vicepresidente primero. Solo la carcasa. Muchísimas, se ha caído la carcasa, efectivamente. Muchas gracias. Pues vamos a empezar este acto de la plataforma Control Z. Buenos días a todas y a todos. Es un placer para este vicepresidente del Consejo General de la Psicología volver a acoger a todas aquellas personas, sociedades científicas, agrupaciones, sociedad civil interesadas en dotar de coherencia, de lógica y sobre todo de razón al uso de los dispositivos digitales, de las pantallas, del entorno digital, en definitiva, de nuestros niños, niñas y adolescentes. Esta es una plataforma que surge liderada por nuestra querida Mar España, que ha sido capaz de aglutinar de una manera sincrética las miradas de sociedades científicas, de distintas profesiones, sociedad civil y, como decía antes, gente con sentido común para intentar generar influencia en la política, en la vida social, en la mente y en los corazones de las personas. Hoy es un día fantástico porque además nos acompañan representantes de las principales sociedades científicas de las distintas profesiones en el ámbito de la salud. Estamos hablando de neurología, pediatría, psiquiatría, psicología, para seguir dando un mensaje. Y yo ya termino. Este no es un asunto cualquiera. Este es un asunto que afecta a la mente, al corazón, al alma, a la salud y a la salud mental de niños y adolescentes inmaduros y que están viviendo desde hace ya unos años, desde una quincena como mínimo, en un entorno creado específicamente para dañar, para generar adicción en gran parte de sus postulados. Por lo tanto, un acto más de influencia, pero un acto más de generación de sensibilidad. Esto es lo más importante. Y si hay un ejemplo de sensibilidad, ese es el de la persona que tengo a mi derecha, que es Mar España, a la que doy ahora mismo la palabra. Bueno, muchísimas gracias y, en primer lugar, agradecer una vez más al Consejo General de Psicología de España, ¿no? Es simbólico. Estamos en el epicentro, en el corazón de la salud mental de nuestro país. Es muy simbólico porque coincide, desde luego, con el objetivo fundamental que nos mueve a las casi 30 entidades que formamos parte de Control Z. Y felicitarte, José Antonio, por el libro que acabas de presentar, El algoritmo del miedo, ¿no? En Control Z no estamos en contra de las pantallas, no estamos en contra de la tecnología ni en contra de los derechos digitales. Pero estamos en un momento clave. Ahora mismo se ha constituido ya la ponencia en la Comisión de Justicia para trabajar en las enmiendas transaccionales, ya se ha cerrado el plazo de enmiendas, al proyecto de ley de protección al menor en el mundo digital. Ese proyecto de ley va dirigido, lógicamente, a proteger al menor y a proteger la salud. Y derechos digitales sí, siempre y cuando se respeten los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución son el derecho a la salud. Y ahora mismo la mayor causa de muerte de la gente joven son los suicidios por el uso precoz y adictivo de las pantallas y las redes sociales, el derecho a la vida y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y la industria de Internet lo sabe. Yo he trabajado 10 años al otro lado, ¿no?, cuando dirigía la agencia. Todo el negocio de Internet está basado en la publicidad y el modelo de la publicidad ha cambiado radicalmente en los últimos 10 años. Se basa ahora en el algoritmo adictivo a través del perfilado. Y si a nosotros nos cuesta limitar nuestro uso, ya las sociedades científicas, médicas y de psicología Control Z han dejado bien claro que si el cerebro no termina de madurar hasta los 30 años, es imposible que un niño o que un adolescente se pueda autorregular. Y desde Control Z y desde la neutralidad ideológica, pero desde el sentido común y desde la evidencia científica, estamos trabajando a nivel institucional en todos los ámbitos. La semana pasada, Adolescencia Libre de Móviles y yo estuvimos en el panel de expertos creado por la Comisión Europea sobre protección al menor y seguridad en Internet,
y criterios de restricción de edad. Estuvo una hora con nosotros la comisaria europea y de ahí va a salir la estrategia de la Comisión en los próximos años sobre menores. Nos hemos reunido también con la Federación Española de Municipios y Provincias y ayer tuvimos una reunión con el presidente de la Comisión de Justicia, los portavoces y los ponentes de todos los partidos políticos. ¿Qué pedimos desde la evidencia científica? Pedimos que se regule un nuevo derecho, el derecho al neurodesarrollo adecuado. Y en la ley ahora mismo, en el artículo 2.4, hay algo que hay que cambiar. Se regula el derecho automático del menor a la conexión digital, cuando los científicos están advirtiendo que de 0 a 6 años no puede haber conexión porque se daña el cerebro con daños que perduran para toda la vida adulta. Pedimos que se adapte el sistema educativo a las pautas que están dando las sociedades médicas basándose en lo que se trabajó en la Asociación Española de Pediatría a través del Plan Digital Familiar. Pedimos responsabilidad penal para las plataformas y las enmiendas son públicas. Y lo que es muy importante también, ayer, y quiero agradecer especialmente a Lucía Zumárraga, en representación de FANSE, de la Federación de Asociaciones de Neurodesarrollo y Psicología de España, y a las 12 sociedades médicas, científicas y de psicología, miembros de Control Z, que nos pidieron la evidencia científica en la Comisión Europea y en la Comisión de Justicia. Y en 72 horas, a costa de su tiempo personal, han hecho un dossier de evidencia científica que desde hoy será público, porque ya no se puede cuestionar que hay una relación entre uso precoz, uso adictivo y acceso a contenidos inadecuados de las pantallas con el impacto en la salud física, la salud mental y, como decía José Antonio, el impacto en el corazón. Porque si yo me aíslo porque estoy mucho más cómoda viendo pantallas, redes sociales, videojuegos en mi habitación y dejo de relacionarme con mis amigos en persona, dejo de tener pareja, dejo de hacer deporte, eso está afectando también en mi forma de sentir, en mi forma de pensar. Ya no hablo si empiezo a consumir porno con 9 años y en mi forma de relacionarme con los demás. Así que yo creo que es muy importante que ahora escuchemos todo lo que vamos a presentar, porque vamos bien, es David contra Goliat, pero contra la evidencia científica no se puede cuestionar, ¿no? Y cuando tuvimos la última pandemia, que fue el COVID, los gobiernos seguían lo que decía el comité de expertos, y el comité de expertos estaba formado por expertos en salud. Los copresidentes del panel de expertos de la Comisión Europea son una médico y un psiquiatra. Y ahora mismo hemos conseguido, que esto es pionero en Europa, no hay un solo país donde se hayan unido en una sola voz la evidencia médica, científica y de psicología, advirtiendo del impacto en salud física y mental y del impacto y de las recomendaciones que deberían darse. Eso lo tenemos ya desde Control Z y lo ponemos con toda la generosidad, pero con toda la rotundidad también, a disposición de los partidos políticos y las instituciones para que en este momento clave se tomen las medidas públicas adecuadas. Muchísimas gracias, Mar, como siempre, por una exposición clara, sencilla y rotunda. Y señalaba Mar que esta es una lucha entre David contra Goliat. Hoy tenemos a un David aquí, David Ezpeleta, que es el vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología. Tienes la palabra, David. Muchas gracias. Bueno, voy a contar varias cosas. Voy a intentar no pisar también los contenidos de mis compañeros, que seguramente si lo hago pues cambiarán sobre la marcha y matizarán y mejorarán lo que yo les voy a decir. Estamos hablando en efecto del derecho a un neurodesarrollo natural y saludable ajeno a la injerencia de la tecnología, podríamos decir. Decía ayer Mar en una reunión, por cierto te he robado la frase y la acabo de poner en redes sociales, que la salud física depende o es de la salud mental y esta de la salud digital. Lo dijo el presidente del Consejo de Psicología, yo se la copié a él. ¿Ah, sí? Bueno, pues entonces ya es mía. Cuando ya pasa 2 personas, no hay salud física sin salud mental, no hay salud mental sin salud digital. ¿Vale? Y ya el primer titular, yo creo que ya lo tenemos. Entonces, perdón, ahora. Bueno, yo voy a hablar un poco de todo esto, de los efectos. Para poner esta pantalla un poco girada para mí, es que si no voy a estar. No. Sí. No. Voy a hacerlo así. Sí. Voy a hablar de los efectos cerebrales de la alta exposición a pantallas y luego una serie de temas que están directamente relacionados y concatenados. Vamos a empezar por aquí. Es decir, no es lo mismo que haya una alta exposición a pantallas a mis 57 años que cuando yo tenía 5 años. En los niños pequeños el cerebro
En los niños pequeños el cerebro se está formando, se están formando todas las arborizaciones, todas las conexiones sinápticas, etcétera. Entonces, y ahí se está recibiendo el cariño de la madre, las palabras, el mama, el papa, el tata, se está explorando el ambiente, se está fascinando el niño con los sonidos, con las texturas, etcétera. Está teniendo su contexto de mundo. Eso no se puede sustituir con 4 horas de un chupete digital con Peppa Pig. Yo creo que queda bastante claro. Y esto influye directamente en esa sinaptogénesis. Y si interferimos en la formación de ese cerebro, que va a ser luego todo el potencial neurológico para que esa persona después, en la adolescencia y en la edad adulta, se desarrolle como persona en sociedad, si interferimos al comienzo, pues estamos perdiendo esa ventana de oportunidad y vamos a hacer un daño que, como dice Mar, posiblemente sea en parte irreparable. Lo mismo podemos decir en otra fase muy sensible en todo lo que concierne a las pantallas, que es la adolescencia. Aquí se está madurando. Es cierto todo lo anterior que he dicho con las otras edades, pero aquí se está madurando todo el lóbulo prefrontal, es decir, lo que está consolidando la personalidad del adolescente, qué quiere ser de mayor, y luego pues todo el control de los impulsos, la conducta, su pesar, los pros, los contras, la toma de decisiones, todo eso se gesta aquí. También hay una fase de sinaptogénesis, evidentemente, como en toda la vida, y si interferimos ya no solamente con el hecho visual o los estímulos de colores o de sonidos, sino ya con contenidos y luego con conductas adictivas como son los teléfonos móviles y las redes sociales, como ahora veremos, pues esto se puede, pues tenemos un problema. Y ahora lo vamos a ver además por edades. Hablaba Mar de evidencia científica. Hay muchísima evidencia científica. Lo que pasa es que son estudios pues muy heterogéneos en diferentes poblaciones. Hay muchas tecnologías que pueden interpretarse como pantallas, televisiones, móviles, tablets, las redes sociales de los móviles o de las tablets, el contenido de esas redes sociales, diferentes edades, diferentes países, diferentes modos de medición. Pero prácticamente todos los estudios, con mayor o menor tamaño del efecto, apuntan en la misma dirección, a que hay una clara correlación entre alta exposición y una serie de consecuencias. Por ejemplo, esto serían las grandes cohortes internacionales con miles de niños o de adolescentes, un estudio HEX que dice que a mayor tiempo de pantalla en los primeros años, peores resultados en comunicación, habilidades sociales y vida diaria en edad preescolar. O en el de adolescentes, el ABCD americano, que encontraron asociaciones entre actividad digital y variaciones en regiones corticales, en diferentes regiones del cerebro. Es decir, que no solamente se afecta la conducta o se afecta la atención o el aprendizaje, etcétera, sino que ahora con diferentes técnicas de resonancia magnética cerebral, tanto funcional como tensor de difusión, luego os pondré alguna resonancia, eso ya se ve, ya es tangible, podemos demostrarlo y ver que el grupo que expuesto le pasa algo que no le pasa al grupo control. O el estudio Gusto, que este es pues también pues como muy demoledor, ¿no? Mayor exposición en el primer año de vida se asocia con diferencias en marcadores electroencefalográficos y en funciones atencionales y ejecutivas en la edad escolar. Simplemente ya se ha visto solamente durante el primer año de vida una mayor chupete digital ahí en el cochecito, pues ya puede tener consecuencias en el futuro cercano. Esto, como decía, también tiene un correlato en neuroimagen. No solamente son estudios epidemiológicos o que nos gusta llevar a contraria a alguien, no a las tecnológicas. No hay nadie más tecnológico que yo, pero esto es otra historia. Es decir, aquí se ven cambios en neuroimagen y en pruebas neurofisiológicas como el electroencefalograma. El primer estudio, el de Hutton, voy a poner algunas resonancias ahora, se ve que en los niños en edad preescolar con alta exposición a pantallas tienen cambios en la mielinización de todo su sistema nervioso y en especial en el hemisferio izquierdo, en aquellas áreas donde se está formando el lenguaje y la alfabetización emergente. En adolescentes se ha visto también cambios funcionales en todas las áreas relacionadas con control de impulsos y los sistemas de recompensa, y también se ha visto cambios electroencefalográficos en el estudio Gusto, como dije antes. Este es un estudio, pues que lo pongo porque es muy llamativo, son pocos pacientes, son 47
sujetos que se dividen entre niños pequeños, son preescolares, con alta exposición a pantallas, según una escala, unos criterios de la Asociación Americana de Pediatría, frente a niños pues, que sus padres no les exponían a pantallas, ¿no? Entonces se ve que los niños con alta exposición tienen una peor valoración en las escalas cognitivas que se pasan a estas edades y, sobre todo, una alteración en la mielinización. Esto es una comparación estadística entre la señal de tensor de difusión entre el grupo experimental con alta exposición a pantalla frente a los controles, a menor anisotropía y a más alta difusividad, menor mielinización. Se ve claramente que las diferencias son notables. Y lo que es la mielinización, que la gente normal... Sí, bueno, la mielina, el cerebro está formado, pues, que es lo que es la corteza, y todas las zonas del cerebro están interconectadas por sustancia blanca que tiene mielina alrededor para que la conducción eléctrica sea mejor. Pues esas vías, esas carreteras internas del cerebro, en este estudio, se ven que están peor desarrolladas. Hay un estímulo monocorde, como es el de una pantalla, y no hay un estímulo multidimensional, como es el padre, la madre, el campo, las florecitas, la mariposa, etcétera. Ahí voy, ¿no? Azul es menos pantalla, rojo es más pantalla. También se ha visto, hay muchos estudios, ¿eh? Por ejemplo, algo tan simple en adolescentes como es la alta frecuencia de check-in. Imaginad que yo ahora estoy continuamente viendo a la vez que hablo con vosotros cada 30 segundos, mirando si alguien me ha puesto un like en el tweet que he puesto antes de comenzar. Pero hay gente que funciona así. Pues se sabe que la alta frecuencia de check-in también se correlaciona con cambios funcionales en el sistema nervioso, ¿eh? Y se ve, bueno, pues que hay una hiperactivación en el momento de anticipación a recibir la recompensa, al dar al check para ver si me han puesto un like, ya se ve que hay una activación de zonas emocionales o zonas relacionadas con los circuitos de recompensa y de castigo. Esto es tangible. Hay muchísimos estudios, podemos estar aquí hablando hasta las 2 de la tarde del viernes, he puesto algunos solamente. A veces los críticos nos dicen que son estudios correlacionales pero que no son causales. Bueno, causales. No se puede utilizar los criterios de Bradford-Hill en todo. Se tardaron décadas en demostrar que el tabaco producía cáncer de pulmón, ¿eh? Sin embargo, de todos los puntos, de todos los criterios de Bradford-Hill, solamente con lo que tenemos ahora se cumplen ya gran parte, ¿eh? La coherencia, la plausibilidad biológica, el efecto en la relación dosis-respuesta, la temporalidad, primero la causa, luego la consecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, la plausibilidad bibliográfica, porque el cuerpo de trabajos que tenemos es creciente y es cada vez mayor, ¿no? Me recuerda un disco de Elvis Presley que decía 50 millones de fans no pueden estar equivocados. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Adicción a pantallas y redes sociales. Esto produce adicción, produce uso frecuente, produce uso problemático y produce uso adictivo. Y produce adicción porque algo produce más adicción cuanto más corto es el estímulo, más intenso es el estímulo, sí, más intenso es el estímulo y más disponible está el aparato. Entonces, lo cumple todo para tener adicción. Además, es una adicción que está buscada. El scroll infinito es un acto de ingeniería, y que el vídeo se active nada más pasarlo por ahí también está premeditadamente programado. La salud mental en niños y adolescentes se ha visto afectada en los últimos años. Todas las comparaciones, todos los análisis que ha hecho la Fundación ANAR desde que comenzó hace muchísimos años, se ha visto cómo ha ido aumentando todo lo que tiene en relación con las autolesiones y la conducta suicida, la ansiedad y la depresión, y en las comparaciones que ha hecho la Fundación ANAR de los últimos años con 10 años anteriores, creo que fue en el informe de 2022, la comparación de 2021 con 10 años antes, el aumento de la conducta suicida había aumentado un 3.400%. No significa que estos sean suicidios, sino es la ideación y los intentos. Todos los estudios internacionales puntúan siempre peor a medida que pasan los años. Ansiedad, depresión, me creo peor, no valgo para nada, no voy a quedar, mis amigos no me quieren. Todas esas preguntas puntúan peor, y sobre todo en mujeres, como también las autolesiones. Aquí tenéis ejemplos. La soledad no deseada es otro de los problemas que se ha visto también relacionado con esta pandemia de salud mental y con una clara relación con los móviles. Los estudios soledades demuestran que tienen más soledad las mujeres, son las que responden
que tienen los ítems de frecuentemente o muy frecuentes suelen ser mujeres, y a medida que la generación es más joven, se sienten más solos. Es decir, los Zetas y Millennials se sienten más solos que la generación X o que la generación del Baby Boom. Y yo me pregunto cómo se sentirá cuando pasen por esta encuesta la generación T o táctil, que serían los nacidos a partir de 2010, o si queremos todavía apurar más, la generación ChatGPT, que serían pues los nacidos en noviembre de 2022, que es cuando salió ChatGPT 3.5. Otras consecuencias, lo miréis como lo miréis, hay un efecto desplazamiento. Si tú pasas más tiempo con el móvil, pasas menos tiempo durmiendo, pasas menos tiempo haciendo ejercicio, pasas menos tiempo comiendo con tu familia despacio, pasas menos tiempo estudiando, etcétera, etcétera, etcétera. También hay consecuencias, evidentemente, en relación con el rendimiento académico. Esto es multifactorial, no significa que sea solamente los móviles, pero sí todo está, parece ser, relacionado y está entrando en fase y tiene una coherencia y una armonía científica y lógica interna, con, fijaros, los resultados de España, y bueno, y creemos que tiene solución. Es decir, simplemente os he puesto un ejemplo muy sencillo. El hecho de quitar el móvil a los niños y prohibir que lo utilicen por la tarde y por la noche y no lo tengan en la habitación, eso ya mejora el sueño, automáticamente. Y esa mejora del sueño se traduce en mejores resultados académicos. Y por eso estamos aquí, pues para insistir en prácticas saludables y armonizar la tecnología pues con un neurodesarrollo sano y saludable. Muchísimas gracias, David. De todo corazón, gracias por este prolijo y exhaustivo repaso por la investigación y por las conclusiones de la investigación. A continuación, Marifé Rodríguez, de la Sociedad Española de Psicología Clínica Infanto-Juvenil, nos va a exponer algunas de las conclusiones que en un informe muy reciente de esta sociedad al respecto de menores y pantallas han podido elaborar. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Antonio, muchísimas gracias, Mar. La verdad es que, bueno, siento que es mi casa también, ¿no? Estoy en el Consejo General de la Psicología, soy psicóloga, pues vengo a mi casa. Bien, la verdad que el planteamiento de estos escasos 10 minutos no es tanto apabullar con datos, nombres de estudios, que sí que soportan todo lo que yo voy a decir, pero sí que me gustaría lanzar ideas claves para que se queden en la cabeza. Entonces, la primera idea es que esto es un problema, y lo hablo desde el punto de vista psicológico, esto es un problema de salud. Sabemos que el uso de las pantallas ha aumentado todos los problemas psicológicos, lo ha dicho David, seguro que mis compañeras lo pondrán sobre la mesa, yo lo repetiré también, incremento de ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimentaria, etcétera, etcétera. Pero tenemos una novedad en los últimos años. Antes hablábamos de adicciones a sustancias y ahora estamos hablando de adicciones comportamentales. Tenemos niños que no solo es que se nos depriman, no solo es que tengan ansiedad, es que son niños que son adictos a las pantallas y que están dejando de dormir y que están dejando de tener relaciones con los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, también me gustaría hablar sobre las familias. Y no es que quiera, soy madre de adolescentes, no es que quiera culpabilizarnos, pero sí que tenemos cierta responsabilidad de las familias, a veces por inconsciencia, por no darnos cuenta, por pensar que no les estamos haciendo daño. Yo recuerdo en la pandemia, cuando mis hijos estaban enganchados al Fortnite, y era una cosa que nos parecía que, bueno, pues que estábamos, no, era un mal menor. Y a veces esos mal menores se convierten en males mayores. Entonces, sabemos que la edad de entrega del primer móvil es en torno a los 10-11 años y como estoy segura que luego hablará mi compañera María Salmerón, es una edad en la que todavía los niños no tienen habilidades de autorregulación. Esa corteza prefrontal todavía no está conseguida, todavía no está madura. Entonces, les estamos dando una herramienta de la que no tienen capacidades de manejo, para la que no tienen capacidades de manejo. Y esto sabemos por estudio que las familias los entregan por diferentes razones, en algunos casos pues por temas de presión, ¿no? Es que mis amigos lo tienen, ¿vale? En otros casos es porque se entiende que el menor tiene suficiente madurez, pues todavía no están maduros, o incluso por preocupaciones parentales como seguridad, localización, bueno, es que le entrego el móvil y así sé que el niño dónde está. También tienen que ver con las características de los hogares. Sabemos, estudios nos lo demuestran, que familias con niveles socioeducativos y socioeconómicos más bajos entregan a los menores más móviles y con mejor calidad. Entonces yo creo que esto nos tendría que
lanzar una reflexión sobre qué tenemos que hacer las familias, hacia dónde tenemos que ir las familias, ¿no? Como recomendaciones. Después, me gustaría también hablar sobre 2 procesos psicológicos básicos que soportan o que explican todo esto del enganche que tienen los menores. Procesos que, como decía antes, no voy a dar datos de estudios por no alargar, pero que están en la base de todo esto. El primero es la comparación social, ¿no? El uso de los móviles y de todas las pantallas, porque necesitamos compararnos. Vemos imágenes idealizadas de otro, pero esto también nos pasa a los adultos, ¿eh? O sea, todos estamos enganchados al Facebook, bueno, una manera de hablar. A todos nos gusta el Facebook, o en alguna medida podemos ver el Facebook porque vemos imágenes bonitas de amigos que comparten cosas bonitas, ¿no? Entonces, casi siempre se comparten imágenes idealizadas, de éxito, de situaciones maravillosas. Esto lo que genera a los chavales, en la mayoría de los casos, son sentimientos de autoinsuficiencia, de autoinsatisfacción, que nos pueden llevar a esas ideas autosuicidas, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. O sea que ese concepto de comparación social, que en psicología estudiamos como, bueno, algo de psicología social y que puede estar en la base de muchos problemas, pues está también en la base de esto. Y también la idea de validación externa, los me gustas, ¿no? Eso que se dice, la dictadura del like, ¿no? Vivimos en la dictadura del like, vivimos los adultos, pero estamos metiendo a los menores. Porque esto nos genera una dependencia del juicio externo, cuanto más popular, ¿no? Como dicen los chavales, no, es que soy muy popular, ¿no? Soy muy popu, ¿no? Como bueno, por lo menos esto decían mis hijos, no sé si seguirá diciendo. Soy muy popular. Esa evaluación social permanente se busca, y se busca a los menores. Lo que pasa es que esto lo que te genera es que tu valía personal va a depender de los otros, siempre va a ser externa, tú no vas a tener un control. Cuando esa presión por los ideales te metes en esa cadena y los demás no te responden como tú quieres, te lleva a miedo a quedarte fuera, a miedo a no ser como son los demás, a tener conductas inapropiadas, emociones inapropiadas, es decir, se genera todo un contexto negativo. Así que la comparación social y la validación externa son 2 conceptos psicológicos, hay más, pero en las recomendaciones lo hemos compartido como elementos centrales que explican el porqué de todo esto. Como decía antes, y no me voy a extender mucho más, tenemos efectos que ya están contrastados. Es verdad que tenemos, ¿no? Ahí los científicos tenemos nuestros debates sobre la causalidad, necesitaríamos más estudios longitudinales, pero esa falta de estudios longitudinales, como decía antes David, no significa que esto no sea un problema de salud pública. Con una regresión, y ya esto es un tema muy técnico, no es suficiente para establecer esa conexión, pero sí es necesario tener ese tipo de estudios. Y todos estos estudios nos llevan a saber que existen esas relaciones, que el aumento del uso de la tecnología nos está llevando a aumento de problemas, que seguro que la doctora Abigail nos contará, ¿no? Esa frase que a mí me gusta mucho cuando dice que las unidades de salud mental están siendo unidades de contención. Y eso no ha llegado por casualidad, eso ha llegado porque tiene una relación con el incremento del uso y de las pantallas. También me gustaría hablar el tema de la pornografía y contar algunos aspectos psicológicos que hay sobre ello. Lo primero es que la exposición, sabemos por datos epidemiológicos que los niños se acercan al uso a la visualización de pornografía a edades muy tempranas, y volvemos a esta idea de que estos niños están haciendo exposición a esos contenidos cuando no tienen habilidades de autorregulación, cuando no son capaces de entender qué es lo que se está viendo en la pantalla. Y entonces eso va a influir en sus expectativas sobre qué es la sexualidad y qué son los patrones saludables de sexualidad, en las creencias sobre el consentimiento. ¿Vale? En un futuro veremos qué pasa con esta cohorte, en patrones, por supuesto, no adecuados, en actitudes tolerantes hacia la violencia. Pero estamos también observando en los estudios que los chavales que tienen emociones desagradables, como aburrimiento, soledad, tristeza, están utilizando el uso de la pornografía para manejar esos problemas. Entonces, estamos generando estamos promoviendo una generación con pocas capacidades o con pocos recursos para tener una conducta, digamos, sexual saludable. Y ahí seguro que mis compañeros médicos pueden dar muchos más datos. Y luego también, y esto pongo el ojo en la industria, es que muchas veces esta visualización llega sin que el chaval lo quiera, aparece en su contenido. Y esto es un problema de regulación, que esto
la plataforma Control Z estamos sobre ello. Con respecto a los factores de riesgo, ya los he señalado: dificultades en la regulación emocional, búsqueda de validación, orientación, comparación, problemas previos, etcétera, etcétera. Entonces, de todo esto, que está mucho mejor explicado y mucho más ampliamente explicado y con toda la evidencia científica que soporta, hemos hecho unas recomendaciones. Si me podéis pasar bueno, vale, lo pasáis vosotros, perfecto, perfecto. Tengo el mando a distancia, que es María, que es fantástico, pero bueno, en fin. Vale, entonces, algunas de las recomendaciones, nosotros nos hemos adherido a las ideas de la Sociedad Española, de la Asociación Española de Pediatría, la edad mínima, el intentar respaldar la restricción del uso didáctico de los smartphones y políticas de cero móviles en los colegios, a ser posible, el uso de pantallas pedagógico. Intentamos o recomendamos que sea un uso racional dentro del sistema educativo, con regulación de tiempos, máximo 1 hora, que los entornos digitales simplemente sirvan para completar, no que sean los únicos. El papel activo de las familias, vuelvo a insistir, el papel activo de las familias, una supervisión activa de los padres. Vivimos en la sociedad del cansancio, ¿no?, que dice el filósofo Byung-Chul Han, y a veces delegamos en esas pantallas, que sean los chupetes digitales o los controles digitales, los hábitos que se decía antes, ¿no?, mantener los móviles o los dispositivos fuera del dormitorio. Esto va a interferir en la vida saludable de los niños. Transmitir una actitud crítica con el uso de las redes sociales, incluso normas de cortesía digital que a veces no se trabajan, ¿no? La gente en Twitter, ¿no?, bueno, pues se lanzan mucha basura y no se hace con unas ciertas normas de cortesía digital, que yo creo que las familias también están ahí para hacerlo. Y, por supuesto, los modelos positivos. No podemos pedir a esta generación que no use los móviles o que lo use de una forma racional cuando los adultos no lo estamos haciendo, digo en términos generales. Y, por supuesto, la regulación que desde Control Z se está requiriendo. Así que nada más, el informe está a disposición y ahí, desde luego, tenemos muchos más contenidos y mucha más revisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Marifé. Debemos entender que el tiempo queremos ajustarlo a la hora, y por eso a veces les hago algún gesto a los compañeros de mesa, porque podrían estar mucho tiempo más hablando. Pero estas reuniones tienen que durar lo que tienen que durar. Y a continuación tiene la palabra mi querida Abigail Huertas, vocal de la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a los que están aquí, que ya son caras conocidas, y eso está fenomenal, que sigáis teniendo interés. Pues efectivamente yo estoy comprometida con la Sociedad Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia, que es la sociedad de psiquiatría infantil más antigua de España. Tenemos ya nuestro congreso anual número 69, pero es que esta especialidad solo existe en España desde 2021. Y yo vengo encontrando que los profesionales de la psiquiatría de adultos en estos últimos 2 o 3 años nos invitan activamente a participar en sus congresos científicos, porque, igual que las personas que están aquí, la población está muy preocupada por la salud mental infanto-juvenil. Es verdad que yo digo, ya no digo que salud mental es un dique de contención del malestar emocional de los adolescentes, porque salud mental se ha convertido como en una isla inabarcable. Son los servicios de urgencias ahora los que son un poco soporte de la sociedad, y esto es un fallo de todo el sistema complejo y que preocupa mucho. Las familias llegan a urgencias porque han tenido una discusión con sus hijos adolescentes por quitarles el teléfono y ha habido una explosión conductual. Están confusos, no saben si está desarrollando un trastorno mental grave, no saben qué han hecho mal, pero nadie les había avisado de que esto podía pasar. Yo voy a intentar ceñirme al tiempo, y además no he traído diapositivas porque me han dicho que no las traiga, y esto me parece un gran desafío ahora que todos necesitamos apoyo visual para transmitir el mensaje. Pero estoy intentando conseguir la atención de la gente aquí presente con viñetas clínicas, no son casos reales, pero imagínense un niño de 8 años que presenta problemas de atención, problemas de conducta, su familia se preocupa y le lleva a un profesional. El profesional de salud mental se coordina con el colegio, evalúa al niño, le da pautas a la familia, si es necesario emite un diagnóstico y medica, ese niño va a ir bien. Un niño en una situación similar, con la misma sintomatología, con 8 años, llega a la consulta con 12. Tiene tablet desde los 2 años, tiene móvil desde los 9, ha sufrido ciberbullying, consume porno y arrastra un fracaso escolar.
Quizá también podemos ayudar a ese niño, por supuesto, pero claramente la evolución puede ser mucho peor. Imaginen una niña que está viendo contenido feminista en sus redes sociales y queda con un niño para liarse o para empezar a salir y no sabe si ha sufrido una agresión sexual o no, porque ha habido una serie de caricias o intimidad que no sabe darle un encuadre porque ha consumido un contenido que le genera confusión. Y ahora, en contraste, imaginen una mujer de 22 años que se acaba de independizar, está estudiando en la universidad, tiene que decidir qué hace con su vida, presenta sintomatología depresiva a raíz de un cambio vital y consulta porque la psicoterapia es insuficiente, empieza medicación y dice, me he quitado las redes sociales porque me he dado cuenta que desde que estoy triste, cuando hago scroll solo me aparece contenido triste. Quiero decir, cuando somos adultos tenemos una capacidad para juzgar lo que estamos viendo y para autorregularnos, pero en la infancia y en la adolescencia esto no es así. Como no hay una evidencia contundente de que las pantallas destrocen la infancia, pero tampoco la hay de que sean inocuas, hay un debate legislativo y no podemos esquivarlo. Y esto es muy importante. No se trata de un problema personal, ni un problema individual, ni un problema familiar. Es un problema de toda la estructura del sistema, complejo. Hay una parte clínica, chavales y chavalas que llegan tarde a las consultas. Hay una parte social. El código postal sigue siendo determinante en la salud de las personas y las familias más desfavorecidas, con menos recursos, con menos acceso a la información, son las que tienen niños o niñas más vulnerables para sufrir los daños que puedan generar la falta de regulación, por ejemplo, de los algoritmos y de los contenidos. Y lo que a mí me preocupa más es la última parte. Ahora mismo las pantallas impactan en el neurodesarrollo tal y como están diseñadas. Mientras no cambie el diseño de las redes sociales o de los contenidos que consume la infancia, ahora mismo son un peligro para el desarrollo y para la salud mental en dos etapas muy cruciales, que es la adolescencia y la primera infancia, que son etapas de plasticidad neuronal, como hemos podido ver. Yo no quiero exagerar, porque entonces pierde credibilidad nuestro mensaje, pero es muy importante que ya hemos visto que las cifras son contundentes. Si se hace un seguimiento a 5 años vista, no a 2 semanas, de, por ejemplo, adolescentes o niños hasta la adolescencia, ni siquiera haciendo un estudio diseñado para ver el impacto de las pantallas, simplemente viendo sus hábitos, su estilo de vida y haciendo análisis estadísticos de los resultados, de las pruebas de imagen, de los test psicométricos, ya se ve más ideas de suicidio, más ánimo bajo, problemas de autoestima, aparte de los problemas atencionales, del desarrollo del lenguaje, de todas estas cosas. Y esto no lo podemos ignorar. Lo que está claro es que no es solo el tiempo, también es el patrón de uso. Como decía mi compañera, el uso compulsivo de pantallas o con un perfil más adictivo es lo más grave, pero es que las aplicaciones están diseñadas como las drogas, para que estemos más tiempo en ellas. Entonces, por eso es muy importante quitar el scroll infinito, estas notificaciones de recompensas, todas estas cosas dañan a la infancia. Y esto no es accidental. El que ha diseñado las plataformas no lo ha hecho por accidente, está totalmente estudiado y es un modelo de negocio. Por lo tanto, hay que pedirles responsabilidad y hay que pedirles ética. Ya está, no me voy a extender mucho, los datos no se pueden ignorar, de ANAR, de UNICEF, si quieren se los compartimos. El porcentaje de niños que tienen móvil a los 12 años es de casi el 80%, con 10 años el 30% casi ya consumen pornografía, y esto no es sensacionalismo, esto es un ejemplo de que no les estamos sabiendo proteger. Igual que no dejamos que un niño pequeño cruce solo una carretera de 3 o 4 carriles, no deberíamos dejarles solos con un móvil. Así que pedimos responsabilidad, pedimos que esto se considere un problema de salud pública y que quien tiene que legislar, legisle. No hace falta una evidencia contundente, ya hay suficiente evidencia como para poder ocuparnos de este problema y no podemos pedirle a las familias que esto lo hagan solos. Las familias están muy comprometidas, muy preocupadas cuando tienen una información contundente y una información consistente. Si les damos mensajes contradictorios, quitamos importancia y romantizamos, les generamos confusión. Y nada más, estos niños que yo les contaba tienen una diferencia que no es inevitable, es una diferencia que no es genética, ni es cuestión de suerte, es una diferencia que tiene que ver con nosotros. Nosotros tenemos que tomar responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Abigail. Y sin diapositivas, ¿eh? Pero con viñetas emocionales. Y a continuación tiene la palabra María Angustia Salmerón,
de la Asociación Española de Pediatría. Buenos días a todos. Muchas gracias al COP por recibirnos una vez más. Muchas gracias a la plataforma Control Z. Es un orgullo participar en ella. Muchas gracias a los medios de comunicación por darnos eco y darnos voz, porque nosotros podemos decir lo que queramos, pero si no nos difundir, el mensaje no llega a quien tiene que llegar. Me gustaría partir... pediatría, pues voy a hablar sobre todo de la salud física. La verdad que mis compañeros me han enmarcado perfectamente porque casi voy a hacer conclusiones, pero quiero dejar claro que al final, y que no se nos olvide, la salud es el bien más preciado que tenemos y eso lo vivimos todos, ¿no? Cuando nos encontramos enfermos, todo pierde sentido. Por lo tanto, es un derecho fundamental, es el derecho más importante, es el derecho a la salud. Y no digamos si estamos hablando de la infancia y la adolescencia, por lo tanto debe de prevalecer sobre todo. Y además, hablando de infancia, tenemos que hablar de protección. Todos los adultos estamos apelados, no solo en las pantallas, en todos los ámbitos, a proteger a nuestros menores. Y yo creo que eso no tengo por qué, o sea, no hace falta que lo explique más, ¿no? Y por lo tanto, si estamos hablando de protección y estamos hablando de salud, pues creo que a quien se nos tiene que escuchar somos los que sabemos de salud y por eso estamos aquí y iremos a hablar a donde nos llamen. Al final, esto es como un iceberg. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es niños con pantalla. De hecho, lo que vemos en la calle a veces es bebés que van en carro y llevan una pantalla. Pero eso es solo la punta del iceberg. ¿Qué es lo que hay debajo del iceberg? Pues lo que hay debajo del iceberg es todo lo que estamos viendo desgraciadamente en las consultas y por eso los pediatras estamos tan preocupados. Estamos viendo a niños que con 2 años no saben meter una pieza dentro de otra, pero no por nada, no es porque no tengan esa habilidad, sino porque no han podido exponerse a lo que es el estímulo de poder meter un objeto en otro. Pero, sin embargo, tú le das una pantalla y perfectamente desplazan el dedo por la pantalla. Y es que al final lo que está ocurriendo es que hay un conflicto de maduración cerebral. Hay un acceso precoz a las pantallas desde el nacimiento prácticamente, muchas veces con un uso autónomo a partir de los, dependiendo de dónde consultamos, entre los 10 y los 11 años, que es cuando se suele entregar el smartphone. Y claro, el cerebro, como han explicado mis compañeras, no lo voy a repetir, no está desarrollado. Y además, en la etapa adolescente hay una sincronía cerebral muy importante. El sistema que genera las emociones está totalmente desarrollado, que se desarrolla a los 15 años, y la parte que frena pues no ha terminado de desarrollarse, que es la corteza prefrontal. Y todo en un ecosistema que está hecho precisamente para todo lo contrario, para adormecer esa región prefrontal en los adultos, pues imaginar en un niño que no tiene la capacidad de autorregularse. Pero si hablamos de salud física, sí que sabemos que el efecto pantalla afecta a la salud física porque desplaza los hábitos de vida saludables. Y ahí hay una evidencia súper contundente. Y doy solo algunos datos. A nivel de salud ocular, y creo que no hace falta explicar lo que está afectando las pantallas a la salud ocular, el riesgo de progresión de miopía aumenta un 21% por cada hora adicional diaria de pantalla. Estamos hablando en etapa de desarrollo oftalmológico, vamos, hasta en la etapa adulta no afecta igual. Hay un riesgo metabólico por cada 2 horas de exposición diaria de pantalla. El riesgo de síndrome metabólico, que estamos hablando de obesidad, hipertensión y diabetes, aumenta 1,29 veces. Hablamos de sueño, el 41,2% de los escolares duermen con el móvil en la habitación y el 47,5% lo usa de madrugada, robando horas al descanso. Esto afecta ya no solo a la salud mental, sino a la atención, etcétera. De salud mental no voy a hablar porque lo ha explicado fenomenal Abigail. Estamos viendo también problemas en la consulta para aliviar el malestar, lo que impide que puedan desarrollar habilidades reales de gestión emocional. Y eso de que el no dar el móvil aísla, lo que dicen los estudios es exactamente lo contrario. Lo que ocurre es que el móvil ayuda a quedar, pero cuando quedan están con el móvil, por eso se sienten solos. Así que el móvil no ayuda a que se relacionan. Y por todo esto, y basado en la evidencia, es urgente reconocer que el ecosistema digital, porque estamos hablando de pantallas, pero ya estamos viendo problemas en la consulta de inteligencia artificial, por ejemplo, tiene que decirse alto y claro que es un determinante para la salud. Esto lo que significa es que afecta directamente a la salud, al igual que, por ejemplo, el alcohol o el tabaco, que por lo tanto, si sabemos que afecta a la salud,
tiene que prevalecer, porque estamos hablando de personas en desarrollo y vulnerables, el principio de precaución. ¿Y esto qué significa? Que si queremos proteger el neurodesarrollo y la salud, ya conocemos evidencias, pero es que cuando no las conocíamos, lo que debe de prevalecer es que los que tienen que demostrar es los beneficios. Es decir, la industria tendría que poner sobre la mesa estudios contundentes de los beneficios. Esto es como los medicamentos. Nadie se le ocurriría decir que un medicamento va a salir porque demuestre riesgo. El medicamento tiene que salir si demuestra que es mejor que el anterior. Y eso no se está pidiendo. Exigir un ecosistema digital que proteja a la infancia desde el diseño y por defecto. No puede ser que le tengamos que explicar a los padres en la consulta que se tienen que meter en la privacidad de X aplicación o del móvil para poder conseguir que no utilice los datos de su hijo. El derecho más importante de nuestra infancia y la adolescencia, el derecho a la salud, y por eso, digamos alto y claro, de 0 a 6 años no hay un tiempo seguro de pantalla, y eso tiene que ver con el neurodesarrollo. De 6 a 12 años, menos de 1 hora, y más de 12 años, y esto incluye la etapa adulta, no más de 2 horas, y retrasar todo lo que se pueda el smartphone, el teléfono inteligente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, como siempre, María. Bueno, pues vamos a terminar. Comentábamos, Sotovoce, Mar y yo, que hay un concepto que invoca, apela a una experiencia vital, que es un concepto muy ligado a nuestra práctica profesional, que es el concepto de apego. Yo llevo más de 30 años trabajando con niños y adolescentes con problemas relacionados con el apego y problemas relacionados con el vínculo. Lo que estamos viendo ahora tiene mucho que ver con lo que se está ocurriendo aquí. Hay unas dificultades para generar apego seguro muy ligadas a estos modos de trato, a estos modelos de comportamiento, de chupete digital que se ponen en práctica como si no pasara nada. Y lo que se sabe, lo que sabe ya la ciencia, es que el apego, que es un sistema de regulación afectiva que desempeña un papel absolutamente fundamental en el desarrollo emocional y conductual del individuo, cuando se ve afectado por esta serie de circunstancias, puede correlacionar con la adicción, con patrones adictivos. Esto es algo que ya la evidencia científica ha puesto sobre la mesa, no solo con adicciones con sustancia, sino con adicciones comportamentales, porque sabemos que estas adicciones suponen una suerte de compensación de esos problemas vinculares y de apego seguro que se están generando de manera sistemática y explosiva. Por lo tanto, nos estamos jugando muchas cosas. Yo quisiera darle la palabra a Mar para que cerrara el acto y cuando ella termine tenemos la posibilidad de unas preguntas, si hay, pero de tomar un café como otras veces. Pues nada, yo muy brevemente. Hay que decir alto y claro que estamos ante el mayor hackeo cerebral de la historia de la humanidad nunca visto. Y ese hackeo cerebral ¿está afectando a la salud física y mental? Sí, pero es que está cambiando el comportamiento de nuestros hijos. Está cambiando la forma de jugar, la forma de relacionarse, la forma de creer y la forma de sentir seguridad. Los niños se vinculan a través del olfato y el tacto cuando son pequeñitos. La pantalla no puede proporcionar eso. Entonces, y tenemos que generar ese cambio social, porque ahora mismo las familias no son conscientes de lo que daña dar un smartphone o permitir el acceso a redes sociales a edades tan tempranas. Así que gracias por difundirnos. Yo me siento súper honrada, ¿no?, del movimiento que estamos impulsando. La evidencia científica es abrumadora. 12 sociedades médicas y científicas avalando esto. 12 entidades del tercer sector tremendamente comprometidas con la causa en una sola voz unánime. Yo espero que la Ley de Protección al Menor salga de la contienda política y esto sea un ejemplo de consenso, como lo hubo en su momento en el 2007 con la Ley de Violencia de Género, porque aquí nos estamos jugando la salud y la convivencia en todas las familias de España, de cualquier ideología y de cualquier tipología. Y con la salud no se juega.
Y el problema es que esta generación Z seguramente ya los daños que se están causando a nivel cerebral y por tanto comportamental sean de muy difícil reversión. Es mucho más fácil reparar niños a edades tempranas que hombres rotos cuando ya son adultos. Dale una vuelta nos decía que cuando acuden las personas a la consulta por consumo de porno son ya adultos con la vida destrozada, ¿no? Intentemos que ese impacto se minimice, que no haya más generaciones perdidas y pido públicamente urgencia en la tramitación de la ley y que se acepten las enmiendas que hemos propuesto desde la evidencia científica, desde Control Z, que se regule el derecho al neurodesarrollo, que la ley tenga como eje transversal la salud, que el sistema educativo adapte sus pautas de enseñanza digital a las pautas que están dando por unanimidad las sociedades médicas, y la responsabilidad administrativa para la industria de Internet está claro que no ha servido. Entonces, hay que dar un salto porque nos estamos jugando, lo decía Nelson Mandela, ¿no? Lo más preciado de una sociedad es el alma de nuestros hijos, ¿no? Y nos estamos jugando lo que a todos más nos importa. Así que muchas gracias. Muy bien, hay dos preguntas, tres. Buenos días, gracias por vuestra exposición. Soy Olga San Martín del diario El Mundo y me gustaría que me explicarais un poco más cómo fue la reunión con la Comisión de Justicia en el Congreso. Si ¿se comprometen a algo? ¿Cuál es su postura? ¿Están dispuestos a llegar a un acuerdo o os van dando largas? Buena pregunta. Me encantaría tener la respuesta. Nosotros presentamos las enmiendas el 16 de septiembre del año pasado. Y pedimos con toda la neutralidad ideológica reuniones a los partidos. Hasta ahora nos habían pedido reunión bilateral, nos hemos reunido con el PSOE, con Sumar, con el PNV, con RC y con el Partido Popular. Ayer estaban presentes todos los partidos políticos del arco parlamentario, fueron 2 horas y media de reunión. Estamos satisfechos en el sentido de que es evidente la legitimidad de representación que tiene esta plataforma. Nadie cuestionó el contenido de las medidas, quizás pueda ser lo que pueda afectar a los temas educativos, más un tema de enfoque competencial. Y yo tengo la confianza en que en este plazo de negociación de las enmiendas transaccionales esto se puede aprobar. Lo que pedimos no es algo irreal, está muy medido. Y, sobre todo, nos habían pedido evidencia científica y haciendo un esfuerzo extraordinario las 12 sociedades médicas, porque recuerdo, Control Z no tiene dinero. Lo estamos haciendo todo en nuestro tiempo libre a costa de que los médicos renuncien a citas con pacientes, por ejemplo, ¿no? Y los psicólogos. O descansar en nuestro tiempo libre, ¿no? Se ha dado un dossier incontestable de la evidencia científica que desde hoy está a disposición de todos los medios de comunicación. Yo no entendería que no hubiera un consenso en esta ley, no entendería que un partido político no apoyara la salud y yo creo que puede ser un ejemplo de convivencia democrática y de altura de miras, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Mar. Yo, por aquí. Estoy sí, aquí. bueno, hay una segunda hola. y una tercera. Sí. Buenos días, soy Belén Gómez del Pino de Onda Cero. Mi pregunta es para el doctor Ezpeleta. Ha comentado que la alta frecuencia de check-in provoca cambios funcionales en el sistema nervioso porque se activa. Entiendo que esto ocurre también en los adultos. Lo digo por el efecto espejo de que si también concienciamos a los adultos de que también porque estamos contando habitualmente que son los niños los que por la plasticidad que tienen, el neurodesarrollo y demás, pero a lo mejor también si ampliamos ese mensaje a los daños que provoca en los adultos, y esa es la pregunta, ¿no? Si esto se provoca también en los adultos, pues para evitar ese efecto espejo de los críos que imitan lo que ven en sus padres. Sí, bueno, lo que he comentado en adolescentes, evidentemente no hay una especie de abismo y después se pasa a la edad adulta y ya no pasa. Desde luego que pasa. Y también hay adultos, incluso personas de tercera edad, que tienen conductas adictivas a tecnología y a redes sociales. Hay una cuestión que es, como bien dices, el ejemplo que pueden dar los adultos a los niños. Hay una tecnoferencia en las familias de tal manera que cuando los están, por ejemplo, en el cuarto de estar y están todos con el móvil, no están entre ellos. O sea, de esas transferencias de tiempo y de contenidos y de contextos que existen.
Y bueno, las noticias en este sentido son buenas, porque la plasticidad cerebral, así como puede ser perniciosa si se maltrata, si se resuelve a tiempo, pues los problemas pueden solventarse. Se han publicado recientemente varios estudios donde se ve que el simple hecho de desconectarte de las redes sociales durante 2 semanas, eso ya produce una mejoría en todos los índices de ansiedad, depresión, insomnio, etcétera. Entonces, lo que hizo, por ejemplo, Cyber Guardians con el Off February, eso no fue un gesto, no fue una cabriola, fue ciencia. Fue ciencia. Movimiento off. Movimiento off. Perdón, el movimiento. Sí, Pasa Cyber Guardians es patrono tantos movimientos tengo ya. El movimiento off, eso no fue un gesto o una butad, en realidad fue ciencia, porque esto está demostrado. Entonces, también esos cambios cerebrales que se ven en las resonancias funcionales pueden revertir. Pero el problema es que cuanto más se tarde y más comorbilidades se suben en el tiempo, más complicado va a ser deshacer esa madeja de la enfermedad. No es lo mismo un adolescente que lleva un mes enganchado y arreñido y va al psiquiatra, le coge a Abigail y enseguida ordena un poco su vida, a una persona que lleva 10 años, ya ha empezado con ansiedad, con depresión, con un trastorno de conducta alimentaria y encima tiene una adicción grave a las redes sociales y al porno, ¿no? O sea, todo depende también de los tiempos. Solo un apunte. La Asociación Española de Pediatría, en el Plan Digital Familiar, de hecho estas pautas salen de ahí, está basado precisamente en que la arma más poderosa que tenemos como padres es el ejemplo. De hecho, el niño y el adolescente es mucho más permeable a lo que hacemos que a lo que decimos, porque no es verbal. Típico ejemplo de «te he dicho que no grites», ¿qué le estás diciendo al niño? Que grite. Entonces, el plan digital familiar lo que se basa es que primero los padres, por eso se llama familiar. Primero, el ejemplo de los padres. Si no quieres que tu hijo se lleve los móviles a la cama, no te lo lleves tú. Y todas las pautas, el 90% de las pautas son extensibles a todas las personas, porque el efecto de desplazamiento en la salud existe a todas las edades. El no hacer ejercicio físico también afecta al adulto. Lo que pasa es que es verdad que hay ciertas recomendaciones que no tiene sentido, como no poner soporte en el carrito. Pues eso no tiene sentido que se lo pongamos a un adulto, pero el 90% de las recomendaciones es extensible a toda la población y efectivamente los adultos tenemos que dar ejemplo, en nuestra responsabilidad. Muy bien, la última. Sí, buenos días. Quería 2 preguntas más técnicas. Marifé se ha reiterado, pero ella había mencionado que no había estudios longitudinales todavía. Quería entender qué significa, qué son los estudios longitudinales en este tema, y porque técnicamente no sé a qué se refiere. Y segundo, preguntarle a María Angustias, que ha mencionado que dijo, ya estamos viendo problemas en las consultas relacionados con inteligencia artificial. Quería ver si podía dar algún ejemplo al respecto. Bueno, respondo yo. Marifé se ha tenido que marchar. Respecto a los estudios longitudinales, tú no puedes coger una muestra de X bebés y compararlo con otros y a unos exponerlos a pantallas y a otros no, porque no sería ético, como si a unos les das de fumar y a otros no, y comparas cómo esto impacta en su desarrollo. Se pueden hacer estudios observacionales siguiendo a un grupo de población y viendo cuáles son sus patrones y comparando, pero no un ensayo clínico, por ejemplo. Entonces, cuando nos discuten la evidencia, tampoco se puede hacer esto, por ejemplo, con el tabaco, con el alcohol o con otra serie de cosas, y no nos apoyamos en eso. Creo que se refería probablemente a esto. Sí, los estudios, también, si me lo permites, que más datos nos dan son aquellos que comparan cohortes. Tú miras una generación, niños y niñas durante 10 años, pues cuántas desórdenes, desajustes tenían en ese momento, cuántas consultas pasaban, cuántas urgencias, etcétera, y comparas otra generación y dices, bueno, ¿qué cambios ha habido en esos 10, 12 años? Y eso te permite comparar si esos cambios sociales, en el modo en que hacemos, en el modo en que nos tratamos, en el modo en que usamos la tecnología y demás, pues pueden haber influido en ese balance, ¿no?, de salud mental. Sí existen estudios. Algunos estudios, la mayoría, lo más fácil es hacer un estudio transversal. Coger un grupo
que consume mucha pantalla frente a uno que no, y hacer una comparación. Pero de los estudios que he puesto, por ejemplo, el ABCD es un estudio longitudinal y se ve cómo evolucionan los pacientes durante varios años. Lo que pasa es que son muy costosos. Y al ser tan heterogénea la población y las formas de exposición, necesitarías muchos miles de pacientes a lo largo de mucho tiempo y luego cruzarlos entre ellos y a unos quitarles el estímulo nocivo y a otros ponérselo, y para intentar demostrar esa causalidad de una manera experimental, cosa que no es ética. Pero sí existen estudios en este sentido. Yo gran parte de mi tiempo lo paso en consulta. Y soy una pediatra un poco especial porque me dedico a la adolescencia, me dedico a la vejez de la pediatría. Entonces, bueno, pues una de las cosas que se tratan, igual que tratamos la sexualidad o el consumo de sustancias, pues hablamos del ecosistema digital, ¿no? Que es un poco como se está empezando a hablar, porque nos estamos dando cuenta de que la pantalla ya se queda atrás, la IA está aquí, pero es que no sabemos lo que vendrá mañana. Entonces hay que hablar de forma más genérica. ¿Qué es lo que estamos empezando a ver en la consulta? Pues estamos empezando a ver en la consulta varias cosas. Una, los adolescentes cada vez utilizan más la IA como buscador. Es decir, ya no se meten en el buscador y hacen una consulta. ¿Por qué? Porque les resulta tedioso. La búsqueda te obliga a meterte en varias páginas, te obliga a contrastar información, te obliga... la IA te lo vomita. El problema que tenemos es que lo que le devuelve la IA no tiene ni por un lado el neurodesarrollo, que ya lo hemos hablado, pero ni tampoco el conocimiento para poder cuestionar a esa IA. Entonces, muchas veces les vierte información que no es real y se la creen totalmente, ¿no? Entonces, vemos que con más frecuencia hay permeabilidad de contenido inapropiado. Y además se la creen porque como es lenguaje natural y te lo pone todo tan bonito, y además te dice que qué bien, enhorabuena, qué buena idea, ¿no? Y tú dices que ves qué buenas ideas tengo yo últimamente. Entonces, por ejemplo, estamos viendo pacientes adolescentes que cuestionan su propia enfermedad o dejan el tratamiento porque la IA le ha dicho, y hablo sobre todo de ChatGPT porque es lo que más usan, que no tienen esa enfermedad, o le cuestionan esa enfermedad o le dicen que el tratamiento no es correcto. Y como no tienen la capacidad de cuestionar, pues se retroalimentan. De hecho, ya hay estudios, están más en la parte informática, que hablan de ese daño, ¿no? Que puede haber en el ecosistema por la propia IA, por el diseño, pero también porque de repente tú entres y se retroalimente ese daño, porque como no le cuestionas, pues cada vez te refuerza más tu idea. Y luego otro aspecto que quizás... Y fijaros lo que estoy diciendo, quizás sea el que más me preocupa, y mirad lo que acabo de contar, es toda la parte emocional. Estamos empezando a ver dependencia emocional a la IA, y hay estudios que así lo afirman, pero lo estamos viendo en la consulta. Yo os puedo poner un ejemplo de una paciente hace X tiempo. ¿Utilizan la IA? Sí. ¿Para qué? Bueno, hablo con ella. Vale, ¿y cuál es la última conversación que has tenido con la IA? Que si es adecuado tener dos parejas a la vez. Ah, es que tienes dos parejas a la vez. No, yo no, mi amiga. Claro, por supuesto, tu amiga tiene dos parejas a la vez. ¿Y qué le ha dicho la IA a tu amiga o a ti? Ya no sé a quién se lo ha dicho. Bueno, pues que hay culturas en las que la poligamia está aceptada. ¿Y tú qué piensas de eso? Bueno, tuve que buscar lo que significaba poligamia porque no lo sabía, pero bueno, pues me he quedado tranquila. Digo, claro, te has quedado tranquila porque tus dos parejas saben que estás con las dos parejas. No, hombre, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces me dejarían. Digo, bueno, claro, pero es que la relación de pareja se basa sobre todo en la confianza y en el respeto. Otra cosa es que tú hables con tus dos parejas y tus dos parejas admitan que haya 3 personas en esa relación. Entonces yo ahí no me meto, porque libertad. Pero si no lo comunica, bueno, pues, y si te dejan, a lo mejor es que ellos no quieren que tú tengas dos parejas. Muy bien, pues con este ejemplo tan perturbador terminamos. Por lo menos. Es difícil una pareja. Muchísimas gracias por todo. Bueno, y las 28 entidades de Control Z pasamos ahora a café para descansar un poquito y reunión de trabajo.